La mejor ensalada de pepino en minutos. Receta fácil y saludable. Bueno, pues mi gente hermosa, de qué rico recetas. Arranquemos hablando de las protagonistas de hoy, las fresas. Vamos a usar 125 gramos, que es más o menos una taza bien llenita. Las lavamos con abundante agua y usando el método de desinfección de nuestra preferencia, las desinfectamos. Ahora vamos con el pepino europeo. Este pepino es más larguito, de piel más suave y con semillas más pequeñas. Y eso lo hace perfecto para ensaladas, porque no es tan aguado. Además es excelente para hidratarnos porque tiene un montón de agua y es bajito en calorías, lo que lo hace ideal para cuidarnos y sentirnos ligeros. Lo lavamos bien y aquí usted decide si le deja la cáscara o no. Yo le recomiendo dejarla porque ahí está buena parte de la fibra y los nutrientes. Luego lo cortamos en láminas delgadas y posteriormente en cubos pequeños. La cebolla de huevo roja no puede faltar porque le da un contraste de color hermoso y un sabor suave, pero con carácter. Vamos a usar media cebolla, la pelamos y la cortamos muy finamente. Y le voy a dar un truquito. Si a usted no le gusta que la cebolla quede muy fuerte, póngala unos minutos en agua fría con un chorrito de limón. Esto la suaviza y le da un toque más delicado, perfecto para quienes no son tan amigos del sabor intenso de la cebolla. Te invito con todo el cariño a que te suscribas. Aquí subimos recetas todos los días, fáciles, caseras y con muchas opciones saludables, sin azúcar y para todo el mundo. Seguimos con ese toque fresco y aromático que nos va a dar la hierbabuena. Un puñado de hojas es suficiente para transformar completamente el aroma de esta ensalada. La lavamos bien, la secamos un poquito y la picamos finamente, para que en cada bocado nos llegue ese frescor tan característico. La hierbabuena, además de ser deliciosa, ayuda a la digestión y refresca la boca. Es una belleza de ingrediente. Retomamos las fresas y les quitamos el cabito verde y las cortamos en láminas, rodajas o cuartos, dependiendo de qué tan grandes estén. Así nos van quedando listas y bien bonitas para la ensalada. No te preocupes por anotar todo a la carrera, que los ingredientes te los dejé escritos ahí abajito en la descripción, para que te sea más fácil cuando la vayas a preparar. Todo está bien explicadito. Ya con todo listo, es hora de armar esta belleza. En un recipiente grande ponemos las fresas, el pepino, la hierbabuena y la cebolla roja. Para finalizar, como aderezo agregamos el jugo de un limón, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande mezclamos suavemente con cariño para no maltratar las fresas. Queremos que cada bocado tenga un poquito de todo, lo dulce y jugoso de la fresa, lo fresco y crujiente del pepino, el toque suave de la cebolla y ese aroma increíble de la hierbabuena, todo abrazado por el aderezo de limón y aceite de olivo. Si llegaste hasta el final es porque esta receta te gustó, así que déjame tu emoji de ensalada o un corazón para saber que estuviste aquí conmigo. Esta ensalada es perfecta para acompañar un asado, un pescado a la plancha o incluso para comer sola como una merienda ligera. Prepara la ensalada perfecta en pocos minutos. Bueno pues, mi gente querida de Qué Rico Recetas, lo primero que vamos a tener en cuenta es el protagonista de esta receta. Un mango grande, bien madurito, pero que todavía tenga ese puntico firme para que no se nos vuelva puré. El mango, además de delicioso, es un tesoro para la salud, lleno de vitamina C para nuestras defensas, vitamina A para la vista y fibra para que todo funcione bien por dentro. Lo pelamos con cuidado, quitándole toda la cáscara y lo cortamos en bastones medianos, así que se vean bonitos en la ensalada y no se nos desbarate al mezclar. Oiga, si le gustan las recetas caseras y hechas con cariño, este canal es para vos. Te invito a que te suscribas y te quedes, que todos los días hay ideas nuevas y muy sabrosas. Pensamos en todos, los que cuidan la salud, los que no pueden comer azúcar y los que solo quieren comer rico. Bienvenido siempre. Ahora vamos con el pimiento rojo, que aquí le va a dar un color que parece pintado con acuarela, de esos que uno mira y ya siente que la comida está viva. Vamos a usar la mitad, la lavamos bien, le quitamos las semillas y esas venitas blancas que tiene por dentro y la cortamos en tiritas finitas o en cubitos como más le guste. Seguimos con el pepino. Este nos va a aportar frescura y crocancia, así que es un ingrediente clave. Lo lavamos, lo cortamos en 3 o 4 partes, luego lo cortamos en láminas delgadas y posteriormente lo cortamos en bastones delgados. El pepino es hidratante, ligero y perfecto para refrescar el cuerpo, sobre todo si estamos en esos días calurosos que nos hacen querer comer algo fresquito. La cebolla de huevo roja es otro ingrediente que no puede faltar aquí, porque nos da aroma, un toque de picor suave y visualmente hace que la ensalada se vea más sofisticada.
Vamos a usar media. La pelamos, la cortamos en plumas muy finitas y si quiere suavizar ese sabor fuerte, la puede dejar unos minuticos en agua fría con una pizca de sal. La cebolla morada es rica en antioxidantes y ayuda a la circulación, así que además de sabor, nos da salud. El cilantro fresco es la joya aromática de esta ensalada. Vamos a usar un cuarto de manejo, lo lavamos bien, lo secamos un poco y lo picamos finito, sin pasarnos para que no se convierta en una pasta. El cilantro es digestivo, refrescante y le da ese toque casero que tanto nos gusta. Con todo listo, vamos a armar la ensalada. En un recipiente grande ponemos el mango, el pepino, el pimiento rojo, la cebolla roja y el cilantro fresco. Reservamos y en otro recipiente haremos el aderezo. Para ello agregamos el jugo de 1 o 2 limones, 2 cucharadas de vinagre balsámico, 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 2 cucharadas de miel de abejas, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Mezclamos bien hasta que el aderezo esté emulsionado, o sea que se vea cremosito y homogéneo. Vertemos del aderezo por encima y mezclamos con suavidad para que el mango no se maltrate y cada trozo quede bien impregnado. Y ahí la tiene pues, una ensalada tropical, colorida, fresca, llena de nutrientes. Esto lo puede servir como acompañante de un pescado a la plancha, un pollo asado, unas brochetas o incluso como entrada ligera para un almuerzo especial. Si llegas hasta el final es porque esta receta te gustó, así que déjame tu emoji de ensalada o un corazón para saber que estuviste aquí conmigo. Así que hágale pues, anímese a prepararla, que con ingredientes tan sencillos y frescos uno no tiene excusa. Descubre la ensalada más exquisita y saludable con pocos ingredientes. Bueno, pues vea, hoy le tengo una receta que está muy fácil, muy fresca y muy saludable. Entonces arranquemos. Primero, mire el pepino europeo, que es más largo, más delgadito y con la cáscara más suave que el común. Entonces uno se lo puede comer tranquilamente con todo y cáscara porque es rica en fibra y ayuda a la digestión. Además, el pepino es pura agüita, o sea que lo hidrata a uno, ayuda a refrescar el cuerpo y es buenísimo para mantener la piel bonita. Hágale pues, lo primero que hacemos es lavarlo bien bajo el chorro de agua, nada de dejarlo por encimita, hay que restregarlo bien para quitarle cualquier suciedad. Ya con esto listo, le retiramos las semillas y lo cortamos en rodajas delgaditas, que queden bien finitas para que la ensalada se vea elegante y se sienta ligera. Con aprecio te invito a suscribirte, porque este canal está lleno de recetas frescas y muy sabrosas. Todos los días compartimos algo nuevo, fácil y delicioso. Vas a encontrar opciones saludables, económicas y aptas para todos. Hay recetas sin azúcar y pensadas hasta para diabéticos. Qué alegría sería tenerte aquí acompañando este proyecto. Ahora, seguimos con la cebolla morada. Esa que le da un color espectacular al plato. Vea pues cómo resalta el moradito en la ensalada. Y además aporta un sabor más suave y dulzón que la blanca. La cebolla morada también tiene beneficios. Ayuda a mejorar la circulación, es antiinflamatoria y hasta refuerza las defensas. Entonces vamos a pelarla, la lavamos un poquito y la cortamos muy finamente. Si usted quiere que quede más suave y no tan fuerte el sabor, puede dejarlo un ratico en agua con limón o con vinagre. Eso le baja la intensidad y queda mucho más rica. Ahora vengamos con la menta fresca. Esa menta es la que le da a la ensalada ese toque refrescante que apenas uno lo prueba, siente como que todo se activa. Además, la menta ayuda a la digestión, a refrescar el aliento y a darle un aire más elegante a cualquier plato. Lo que hacemos es lavar bien las hojitas, escurrirlas y luego picarlas grueso, pero no tanto. La idea es que queden pedacitos que uno pueda encontrar mientras come. Entonces, ya con todo listo, hágale pues que vamos a armar la ensalada. En un bol grande ponemos primero el pepino, la cebolla roja y la menta. Para finalizar como aderezo, agregamos el jugo de un limón, una cucharada de vinagre blanco, 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de pimienta negra molida y una pizca de sal. Revolvemos con cuidado para que todo se impregne del saborcito, pero sin desbaratar las hojitas de menta. Y vea pues, en cuestión de minutos tenemos una ensalada fresca, ligera, colorida y muy nutritiva. Esto se puede servir solito como entrada o también como acompañante de un pollito asado, de un pescado al horno o hasta de una carne a la parrilla. Queda perfecto para esas reuniones familiares o para cuando uno quiere sorprender con algo sencillo pero bien presentado.
Bueno, si todavía estás aquí es porque te gustó mucho lo que preparamos. Déjame en los comentarios una ensalada o un corazón y seguimos compartiendo más recetas. Y bueno, vea pues, ya quedó lista nuestra receta de hoy. ¿Cierto que está fácil? ¡Ay Dios, qué cosa tan buena! Bueno pues, mi gente linda de Qué Rico Recetas, arranquemos con la protagonista dulce de la receta, la piña. Vamos a usar media piña que esté bien jugosa y madura, pero no pasada. Esa fruta, vea, es una maravilla para la salud, ayuda con la digestión, es buena para desinflamar y además tiene vitamina C para que las defensas estén bien arriba. Primero le quitamos la cáscara y esa partecita dura del centro que no queremos que nos amargue el sabor. Luego la cortamos en cubos medianos que se vean bonitos y que al morderlos uno sienta el juguito fresco. Seguimos con el pimiento rojo. Este ingrediente le va a dar un color precioso y un sabor dulzón y suave que combina perfecto con la piña. Además, es altísimo en vitamina C y antioxidantes, buenísimo para mantenernos llenos de energía y con una piel radiante. Lo lavamos bien, le quitamos las semillas y lo cortamos en tiritas finas o en cuadritos, como más le guste. Eso sí, trate de que queden parejitos para que la ensalada se vea bien presentadita. Hola pues, te invito con mucho aprecio a que te suscribas al canal. Aquí la pasamos bueno cocinando. Subimos recetas todos los días, sabrositas, prácticas y sin tanta complicación. Hay opciones saludables, sin azúcar y para todo tipo de alimentación. Este canal es como una tierrita en la cocina. Sos muy bienvenido siempre. Mire pues que ahora vamos con la cebolla roja, media nada más, porque su sabor es fuerte y no queremos que se robe el protagonismo. La cebolla, además de dar un toque picantico y fresco, ayuda con la circulación y es buena para el corazón. La pelamos y la cortamos en plumas bien finas. Y si usted es de los que no le gusta el sabor tan intenso, pueden dejarla un ratico en agua fría con un chorrito de limón para que se suavice. Y aquí viene el ingrediente que le va a dar cremosidad y ese sabor tan nuestro, el aguacate. Este sí que es una joya, lleno de grasas buenas que cuidan el corazón. Lo partimos a la mitad, le quitamos la pepa, sacamos la pulpa con cuidado y lo cortamos en cubos medianos, procurando que no se nos machaque. Para que no te pongas a devolverte el video buscando los ingredientes, te los dejé en la descripción, todo ordenadito y con cariño como nos gusta por estos lares. Ya con todo listo, vamos a armar la ensalada. En un tazón grande ponemos la piña, la cebolla roja, el pimiento rojo y el aguacate. Como aderezo agregamos el jugo de 1 o 2 limones, 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Finalmente mezclamos suavemente para que el aguacate no se desbarate y todos los ingredientes queden bien bañados en el aderezo. El olor que empieza a salir en ese momento es una cosa que provoca comérselo a sí mismo de una. Y vea, ahí tenemos una ensalada deliciosa. Esta delicia la puede servir como acompañante de un pescado a la plancha, de un pollo asado, de unos camarones salteados o hasta de una carne a la parrilla. Bueno pues, si ya estás aquí al final es porque esta receta te encantó. Entonces déjame tu emoji de ensalada o un corazoncito para seguir compartiendo más. Les mando un abrazo enorme, que Dios me los bendiga y recuerden que aquí en Qué Rico Recetas siempre cocinamos con amor y alegría. Hágale pues que la cocina no muerde y cada plato es una oportunidad para compartir momentos bonitos. Nos vemos en la próxima. Chao pues.